¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Alpes, que tiene como propósito entrevistar y enaltecer a los ingenieros de empaque mexicanos y a todos aquellos a quienes lo hacen realidad, porque están marcando la diferencia en todo el mundo, invitándolos a que nos den sus tips, sus hábitos, recomendaciones para crear un empaque desde su pasión, valores y habilidades como motor para crear un mundo sostenible. El día de hoy tenemos una entrevista muy emocionante con Manuel Gutiérrez Novelo. Manuel es el mexicano con la mayor cantidad de patentes y el primero en el mundo en mostrar un Blu-ray y 3D en Full High Definition compatible en 2017. Es considerado el papá de la realidad virtual o algunos así lo consideran. Manuel es un inventor y programador desde muy temprana edad. Creó su primer programa de software desde la edad de los 13 años y desde ahí no ha parado. Últimamente tuvo la necesidad de crear una pequeña red neuronal para la inteligencia artificial. Eso sin duda seguirá modificando la evolución del mundo. Les presento a Manuel Gutiérrez Novelo. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Liliana? Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación a tu programa el día de hoy, a tu podcast. Me parece muy interesante pues, este tipo de labores de concientización, de innovación y de transmitir conocimiento, y creo que en Alpes está haciendo un gran trabajo haciendo este tipo de podcasts, muy interesantes todos, ¿eh? Felicidades y gracias por la invitación. Y gracias por Gracias, la Manuel. presentación también. No, gracias a ti. Manuel, yo creo que tú tienes mucho, mucho que darnos. Entiendo perfectamente que todos vemos la vida, bueno, no todos, algunos vemos la vida en blanco y negro, otros la vemos a colores, pero sin duda tú la ves en tercera dimensiones y a millón, a full color, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano porque este mes y en especial este año, la imprenta cumple 485 de haber sido fundada en México. Wow, muy bien, qué maravilla. Y pues bueno, evidentemente con toda esta revolución que tú has generado, de pronto a los que estamos participando en la industria gráfica nos queda así como la duda de las artes gráficas van a desaparecer. Yo creo que no, simplemente estamos evolucionando hacia una cuarta revolución de tecnología de la información. Así es que me encantaría que tú seas quien nos lleve a dar un paseo por todo esto que es toda la inteligencia artificial y todas estas innovaciones que tú has ido creando. Pero por principio me encantaría saber qué te llevó a interesarte con la tecnología y la innovación desde muy joven. Tengo entendido que desde tus 13 años o menos. Sí, 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 mira, fíjate, bueno, todo muy interesante, buenas preguntas y te platico. O sea, a mí me encanta desde que estaba chico el tema de todo lo tecnológico. O sea, todo lo que tuviera un tornillo, yo llegaba con un desarmador y lo desarmaba desde los 8 años, 7 años. O sea, desde muy pequeño era de cómo es posible que funcione una televisión, cómo funciona un teléfono, cómo funciona un radio, cómo es que funciona mi coche de control remoto. O sea, yo no podía entender tan chiquito. Decía, ¿qué es lo que hace que yo pueda ver algo que está transmitiéndose en otro lado, de música o de televisión, o que mi automóvil de control obedezca lo que yo estoy haciendo sin cables y sin conexión y lo reciba y lo presente, ¿no? O sea, y se mueve a la izquierda y a la derecha, o se ve en la pantalla o en el radio. Entonces, eso me llamaba muchísimo la atención, era una curiosidad tremenda. Y esa curiosidad me llevaba a que me agarraba el desarmador, desarmaba el aparato que fuera, y me ponía a investigar qué había por dentro, ¿no? Entonces, a esa edad, pues no sabes nada, no sabes lo que es un resistor, una resistencia, no sabes lo que es un capacitor, no sabes, pero veía yo mil cositas adentro y decía, qué maravilla, esto es como una ciudad, quién sabe qué está pasando aquí adentro.
Entonces, en mi curiosidad, yo empezaba a cortar algunos de los elementos, a ver qué dejaba de funcionar. Entonces, yo cortaba una resistencia o dos resistencias del coche y dejaba de dar vuelta a la izquierda. Y decía, ok, encontré lo que hace que dé vuelta a la izquierda. Y después hacía lo mismo y entonces ya dejaba de dar vuelta a la derecha. Y luego ya no avanzaba, y luego ya no iba en reversa, y luego ya no tocaba el claxon, y luego ya no prendía las luces. Entonces yo trataba de encontrar cómo es que estaba segmentado. Yo veía que todo llegaba por la antena, o sea, la antena del cochecito era lo que recibía. Y lo mismo con la tele y el radio, o sea, recibían por la antena y de ahí se distribuye. Decía, pero ¿cómo? O sea, no se ve lo que está pasando de información, nadie lo siente, nadie lo ve, está en el aire, o sea, lo transmite por el aire. Entonces eso me llamaba mucho la atención y fue, digamos, mi primer acercamiento con la tecnología. Y recuerdo que yo quería aprender todo lo que fuera de electrónica, todo. Entonces, mis abuelos tenían una papelería en México. Yo los acompañaba con mi madre a recoger los libros de la temporada escolar. Entonces eran librerías muy grandes, ya sabes, Porrúa y todas estas librerías grandes. Y mientras ellos hacían sus compras del pedido de mis abuelos para su librería, yo me iba a la sección de libros de tecnología y los hojeaba y los leía y no entendía nada porque había libros de electrónica, de universidad. Entonces hablaba del transistor y la resistencia y yo, esto es increíble, o sea, aquí viene parte de lo que yo quiero entender, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de esas llegué con mi madre y mi padre y les dije, oigan, ¿me compran este libro? Y mi papá lo ve, mi mamá lo ve, y dice, pues este libro es como de universidad o de ingenieros. Yo, sí, pero para entender esto se necesita saber muchas cosas que no sabes todavía. Yo decía, no las sé, pero estoy seguro que algún día sabré todo lo necesario para entender lo que viene ahí. Y cuando sepa voy a hacer maravillas. Entonces mi papá dijo, o sea, te lo compro, ¿no? Entonces me acuerdo que ese libro yo lo leía cada vez que llegaba de la escuela y lo leía y no entendía nada. La primera vez nada, era como si estuviera en otro idioma y las fórmulas eran como jeroglíficos para mí. Y poco a poco fui leyendo más y tratando de entender un poco más. Y empecé, digamos que autodidacta a tratar de entender los componentes electrónicos y los componentes, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante para mí. El apoyo de mis padres fue esencial porque, pues, como desarmaba todo, imagínate, en vez de que me regañaran y me castigaran y me dejaran sin hacer más de estas cosas de experimentos, mi papá decía, no, déjalo que hagas tus experimentos. Y nada más llegaba y me decía, ten cuidado, no te vas a dar un cortocircuito, un toque o algo, y que no te sobreempiezas, y si lo puedes hacer que vuelva a funcionar como estaba, hazlo. Y yo decía, pues que ya corté esto, ya no sé cómo pegarlo. Mi papá pues se usa un cautín y soldadura. Entonces íbamos a la ferretería y comprábamos mi cautín y mi soldadura. Entonces yo soldaba, te digo, 7, 8 años, y yo soldaba las cosas para volver a arreglar lo que había roto, ¿no? Entonces empiezo de esa edad a hacer esas cosas y mi curiosidad siempre fue mayúscula, ¿no? O sea, cómo funciona todo, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas era mi primer curiosidad. Y después de eso hacía muchas cosas como abrir y cerrar la cortina apretando un botón en la cabecera de mi cama, o subirle y bajarle al volumen del radio y escuchar el teléfono con speakers, con bocinas, pero como si estuviera en altavoz. Pero en aquel entonces yo lo hacía, yo conectaba el micrófono del teléfono y sacaba un cable y lo conectaba a la grabadora y hacía cosas así. Y hacía coches de control remoto, híbridos de 1000 partes de coches que deshacía y luego los volvía a juntar y jalaban helicópteros y todas estas cosas. A los 13 años empiezo a programar, ya me voy a vivir a Guadalajara y aprendo a programar también. Y recuerdo la primera vez que hice un programa era con un joystick, lo hice en Basic, y con el joystick yo podía dibujar algo en la pantalla, cambiar los colores de la pantalla con el botón del joystick, hacerlo de un color, de otro, de izquierda a derecha, arriba abajo, y después lo podía mandar a imprimir. Y yo hice todo el código fuente, o sea, el código, entendí cómo había que mover el cursor y ver dónde estaba el joystick y si le estaba yo mandando una señal a otra. Y me acuerdo que cuando imprimí eso que hice en la pantalla, que era un oso de peluche, alguna cosa, la dibujé un oso, ¿no? Y lo imprimo. En ese momento, Liliana, dije, puedo hacer lo que sea. O sea, puedo hacer lo que sea con los programas y puedo hacer lo que sea con la electrónica. No hay límite.
Y entonces pues me encantó y empecé a hacer programas de cómputo para todo el mundo y así automaticé mi escuela, luego los papás de mis amigos me contrataban para hacerles programas y todo eso y ya después ya fui a la carrera de ingeniería electrónica, que me gusta programar, pero la electrónica es mi pasión, ¿no? Entonces me voy a ingeniería electrónica y pues ahí aprendí todo lo que pude y de repente, Liana, cuando ya juntas todo lo que aprendes en la universidad y autodidacta de electrónica y de sistemas y de software y de redes y de comunicaciones y de puertos seriales y puertos paralelos y la comunicación y las interrupciones, todo esto, y cómo programar el microprocesador y el robot y el brazo, pues ya, o sea, ahí dije, no, no, ya, esto es una maravilla y puedo hacer mil cosas, ¿no? Entonces, Wow. esa fue, digamos, mi trayectoria de conocimiento de electrónica y de sistemas, ¿no? De software, de programación. ¿Ves? Oye, pues con esto me queda claro que de pequeña no me hice las preguntas necesarias ni las preguntas suficientes. Y te voy a decir por qué. Aquella vez que te conocí en esta expo de realidad virtual, nos llevaste por un paseo fascinante hacia la niñez, o al menos a mí, porque en mi niñez sí estuvo el Master View. Ah, sí, claro, claro. Entonces, al igual que tú te ponías de panza en el piso o hacia el cielo mirando ese Master View y dándole clic una y otra vez, así lo hacía yo. Y yo decía, qué maravilla, o sea, cómo puedes poder estar ahí, cómo poder entender, cómo poderlo llevar a algo más allá, ¿no? Y tú sin duda te hiciste, con lo que nos acabas de platicar, te hiciste las preguntas necesarias, pero también te forjaste un camino para llevarlo. Entonces, te felicito por eso. Gracias, gracias. No, sí, fíjate, el Viewmaster pues fue un juguete. Esto me lo regalaron mis abuelos y yo tenía 9 años, 1979, imagínate, ya estoy viejo, pero en 1979 me regalan este Viewmaster. Yo me acuerdo que yo veía las imágenes y al igual que tú, yo no podía creer lo que yo veía. Decía, ¿cómo es posible que yo perciba que algo está enfrente de mí si no está? Pero, y a esa edad pues me gustaba la electrónica y todo, pero no podía yo imaginar mucho, ¿no? Yo lo único que pensaba en mi cabeza era lo siguiente. ¿Te acuerdas de una serie que se llamaba Flipper, de un delfín? Ujú. Salía por Canal 5, ¿no? Ah, bueno, yo era fan de Flipper, o sea, yo veía Flipper todos los días. Entonces me acuerdo que en el Viewmaster que me regalan mis abuelos venía un disco de Flipper. Yo lo pongo a Flipper, ¿no? Y lo veo, y veía yo a Flipper enfrente, brincando por arriba del agua. Veía a la señorita con un aro, que estaba Flipper pasando por el aro. Yo lo veía y decía, se ve como que estoy ahí en el mar, estoy parado ahí. Y yo volteaba a ver la televisión y yo veía a Flipper que se movía, pero no se veía real. Pero yo veía el Viewmaster y se ve real, pero no se movía. Entonces en mi cabeza mi única inquietud fue, ¿por qué nadie ha hecho una televisión que se vea tan real como esto? Si yo sé, aquí veo que estoy ahí, pues sería padrísimo que alguien hiciera algo que se vea así, ¿no? Ese fue mi cuestionamiento, Liliana, de chico. Pero pues lo dejé, entendí cómo es que funcionaban las imágenes, porque yo preguntando y además en los brochures y todo esto que venía ahí te hablaba de cómo funcionaba la tercera dimensión, que es la percepción del mismo objeto ligeramente desde dos puntos diferentes y eso te permite en tu cerebro estimar la profundidad y el volumen de las cosas. Si cierras un ojo, es difícil jugar béisbol, por ejemplo, ¿no? O manejar. Te cuesta trabajo calcular y estimar las distancias adecuadamente. Nuestro cerebro está entrenado para, desde pequeños, empezar a entrenarse, ¿no? Y entendí que era porque teníamos dos ojos, y el izquierdo y el derecho, y también entendí que la televisión era una cámara con un solo lente, que era como si tuviéramos un solo ojo, y por eso se veía en 2D. Entonces dije, qué interesante. O sea, pero hasta ahí. Pero ahora aprieta el botón de fast forward, Liliana, 20 años después, en 1999, y yo ya había terminado la carrera, ya tenía mis empresas de asesoría, de software, de hardware, de redes, telecomunicaciones, hasta una de recursos humanos, tenía una empresa de recursos humanos también, selección de personal y todo eso. Entonces me encantaba todo esto con sistemas y me acuerdo que estaba en la playa y de repente dije, qué interesante, nadie ha hecho hasta el día de hoy, 20 años después, una televisión que se vea como el Viewmaster. ¿Por qué nadie lo ha hecho si yo creo que tecnológicamente hablando es posible?
Ujú. Entonces ahí empiezo en mi cabeza a decir, oye, ¿qué necesito para poder hacer algo, ¿no? Que se vea como el Viewmaster, pero con imágenes reales? Y concluí que tenía que ser digital. En aquel entonces no había televisión digital en las casas, era analógica. Todavía no entraba la transición directa completa a high definition. Estaban algunas televisoras evaluando el high definition, pero con lo que yo sabía de electrónica digital dije, ah, claro, hago dos cámaras y entonces veo las diferencias entre el izquierdo y el derecho, guardo una de las dos, guardo las diferencias, las codifico, las compacto, las pongo en un video stream, las envío, las recibo, las guardo, luego las descomprimo, las reconstruyo y las pongo en la pantalla en high definition o en digital enfrente de mis ojos y tengo 3D en video. Me enfoco a hacer eso, me voy a una montaña, en una cabaña a hacer mis experimentos, me llevo fuentes de voltaje, osciloscopios, todo, y me encerré, dije, hasta que no funcione esto no me voy. Después de un tiempo tenía un casco de 5 kilos, una cámara de 20 kilos, un transmisor, receptor, una grabadora digital, una reproductora digital y bla, bla. Y fue en los inicios de mi primer prototipo de tercera dimensión, de un casco, una cámara, un videojuego y un reproductor y un grabador, ¿no? Entonces, todo eso después se convirtió ya en un estándar a través de la ISO, me fui a vivir a Estados Unidos, o sea, me vine acá en el 2002, me vine a Estados Unidos y acá hice todo eso. Y ya después tuve el honor, efectivamente, de hacer muchas cosas, trabajar con empresas muy grandes, ofreciéndoles nuestra tecnología de tercera dimensión y realidad virtual, de la cual pues, me dieron muchas patentes, más de 95 patentes emitidas en el mundo, Wow. y esas patentes pues, les fueron de interés a muchas empresas, entre ellas Northrop Grumman, Lockheed Martin, la NASA, el Pentágono, y empecé con ellos, con los militares, y después ya nos fuimos a Consumer Electronics, que son empresas de consumo, electrónica de consumo como Panasonic, Sony, LG, Samsung, y me fui con los creadores de contenido como Warner Brothers, Disney, todos ellos a mostrarles lo que podía hacer, ¿no? Y ese fue el inicio y tuve el honor de conocer a Vincent Pace. Vincent Pace compró algunos de mis equipos y resulta que Vincent era socio de James Cameron y bueno, finalmente acabaron haciendo gran parte de la película Avatar en 3D con algunos de mis algoritmos, la codificaron en el formato que había sido estandarizado de la ISO de mis patentes, en donde mis patentes son esenciales, y gracias a eso, bueno, tuve el honor de recibir un Lumière Award, un premio Lumière por mi contribución a la industria. Entonces, pues ha sido una jornada padrísima, Liliana, en esto de la innovación de 3D, ¿no? Fíjate que, ay, en breves minutos nos has contado toda tu historia, pero también nos has contado la evolución de la historia de las imágenes, tanto impresas como en digital, que parece sencillo, pero que realmente estamos pasando de un siglo a otro y ya estás haciendo una revolución total, ¿no? También en breves minutos nos hiciste ver a ese emprendedor que empezó muy chiquito, pero que fue rompiendo barreras, que fue rompiendo paradigmas, que tuvo el enfoque para decir, de aquí no me salgo hasta que no lo logre. Tuviste esa perseverancia, no te ha afectado, o no, más bien no has dejado afectarte porque has tenido la resiliencia para saber caer, pero también para saberte levantar. Y que creo que a muchos nos hace falta de pronto, que siempre estamos acostumbrados como con la palabra éxito, 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 pero un científico, un ingeniero como tú, sabe que el éxito no se logra a la primera. Es probar, 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 y a lo mejor serán 1000 veces, 2000, no sé cuántas, las necesarias, pero estás ahí con tu perseverancia. También, pues el contexto, ¿no? El que tú tuviste un contexto tan diferente al mío, que eso también te hizo despegar hacia nuevos intereses. Yo simplemente me quedé en ese Viewmaster de qué bonito se ve, pero tú con esas preguntas ideales fuiste avanzando en ese camino para lograrlo. Entonces,
has hecho una evolución de tu carrera y sin duda de la comunicación gráfica. Entonces, felicidades, Manuel. Gracias, gracias, Lilian, gracias. También en esta parte de la innovación de 3D y realidad virtual eh, e inteligencia artificial, que es la que hoy estamos viendo, que está potencializando las industrias, ¿cómo rompiste ese paradigma de que esta tecnología llegara a las casas, que se hiciera democrático, por así decirlo? Claro, no, mira, qué buena pregunta. Fíjate que, hablando de paciencias, yo patenté todo en el 99, imagínate. O sea, yo empecé y las patentes a través del PCT me las autorizaron hasta el 2003, 2002, que fue cuando me vine a vivir a Estados Unidos. Ya cuando me autorizó el PCT y me dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que tú tienes realmente es algo único y original y se puede emitir la patente en todo el mundo porque no hay nada igual. Todo lo que había antes, ¿te acuerdas? Eran esos lentes rojo-azul, polarizadores, así, pero lo mío era completamente digital. Entonces, yo estaba convencido de que en el futuro iba a haber toda la tecnología en las casas y dentro de la evolución tecnológica con la ley de Moore íbamos a poder llegar a un nivel de comprimir la tecnología y consolidar una serie de funciones en menor espacio y con menor voltaje. Y dije, todo esto va a suceder y cuando suceda, ahí van a estar mis patentes listas para ser implementadas, ¿no? Entonces, desde que las patenté, Liliana, que fue en el 99, hasta que salió el primer producto al mercado de realidad virtual, y al mercado de consumo me refiero con el Blu-ray player y los visores 3D, todo esto tuvieron que pasar más de 15 años. Fue en 2013 que recibí el Lumière, pero en el 2011 salieron las primeras PlayStation con el upgrade para hacerlo 3D, realidad virtual. También son los primeros Blu-ray players en colaboración con Panasonic, que sacó el bundle de la televisión, el Blu-ray player y la película de Avatar. Quienes fueron early adopters o los que adoptaron temprano la tecnología fueron los militares. Ellos empezaron a trabajar con ellos desde el 2005. Entonces, fíjate lo que pasa. Patento en el 99, me autorizan en el 2003, 2002. En el 2005 hago mi primer presentación y resulta que le encanta a un general de Northrop Grumman. Y me invitan a mostrar nuestra tecnología, les encanta y empiezo a venderles a ellos en el 2005. Entonces, ahí pasaron 6 años desde que se me ocurrió la idea de 3D, realidad virtual como la conocemos hoy, hasta que el primer cliente de realidad virtual y de tercera dimensión lo adquirió, que fue Northrop Grumman. Pero para llegar al consumidor final tuvieron que pasar otros 5 años más, que fue en el 2011, y fue estar insistiendo y haciendo labor de convencimiento con estándares de lobbying, de hacer presentaciones, congresos, reuniones, Consumer Electronic Show, año con año mostrando a la gente lo que podemos hacer, hasta que tuvimos el interés de la industria y ya fue Warner Brothers, Wendy Ellsworth de Warner Brothers, que nos dijo, oye, pues si quieres que los apoye, tendríamos que hacer un estándar y tendría que haber muchos otros participantes invitados a competir contigo, no puedes ser el único. Y vamos a ver quién gana. Y bueno, pues finalmente nuestras patentes son las del estándar y ganamos esa batalla, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda en llegar la tecnología al mercado, a veces no es que no esté lista o que no se pueda o que no sea viable. Lo que pasa es que la industria se mueve a cierta velocidad en la adopción. Ahora, cada vez se van adoptando las tecnologías más rápido, ¿no? Como Bluetooth se adoptó muy rápido, por ejemplo. USB se adoptó muy rápido. Algunas tecnologías se masifican rápidamente, pero otras, dependiendo de los requisitos, se tardan más. Entonces, para tercera dimensión y realidad virtual y realidad aumentada, que es un tema interesante, se necesitaba muchos elementos como el contenido hecho para que pudiera ser visualizado en algún dispositivo hecho, para que pudiera ser descomprimido y guardado y transmitido por otro dispositivo específicamente capaz de hacer eso. Entonces la serie de requisitos para llevar la tecnología al mercado eran varios, y entonces hay muchos jugadores en la industria y para que se pongan de acuerdo es complicadón. Tienes que juntarlos literalmente los tienes que sentar a todos en el mismo cuarto y decirles quién dijo yo para que empecemos a hacer esto, porque me acuerdo que platicando con
estudios de Hollywood me decían, a ver Manuel, con una varita mágica convierto todas mis películas y mis Blu-rays a tu tecnología, los volvemos a hacer, los codificamos y los regalamos. ¿Quién los va a ver? Dice, nadie, porque no hay televisiones, no hay Blu-ray player, no hay visores. Entonces iba yo con Samsung y con Sony, oye, hagamos esto, y me decía, a ver Manuel, si yo tengo una varita mágica y le regalo un Blu-ray player a todo el mundo y una televisión a todo el mundo, ¿qué contenido van a ver? No, pues no hay contenido. Entonces tenía que salir todo al mismo tiempo y eso fue lo que hicimos con el bundle de Panasonic, ¿no? Que salió primero, la codificación se llama MVC, Multiview Video Coding, que es el estándar, y si no fuera por esa iniciativa nunca hubiera salido, y después ya nos fuimos a realidad virtual, después realidad virtual al hogar, y después realidad aumentada, que todos son las mismas son 95 patentes, entonces todo eso se fue adoptando, pero imagínate que algunas de las patentes tienen tanto tiempo que ya expiraron después de 20 años, ¿no? Pues imagínate. ¿Y qué tan justo se te hace eso? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en la industria gráfica a veces es como complicado que digas, vas a innovar. Nosotros generamos una tira de impulso que hoy está, o a lo largo de 16 años ha revolucionado también el retail, ¿no? Pero a nosotros se nos hizo injusto en un momento porque generamos todo el desarrollo, pero si le cambian una cosita o si le cambian el tamaño, o si llega un momento en el que expira, que en nuestro caso fue 10 años, pues todo tu logro se viene abajo. Entiendo que tiene que ser compartido, pero una patente como la tuya, ¿qué tan, qué tanto cambiarías en los estándares, en las competencias para que no expire tan pronto? Ok, buena pregunta. Fíjate que te voy a decir algo. Invertimos muchísimo dinero en patentes yo y mis socios, muchísimo, unas cantidades inimaginables en poder obtener todas estas patentes a nivel mundial. Y efectivamente el tiempo que se tardó la industria en adoptarlo fue más largo incluso que el tiempo de vida de las patentes. Ujú. Aquí hay algo interesante cuando se trata de se llama propiedad intelectual. Cuando se trata de propiedad intelectual, ya sea un modelo de utilidad como el que mencionas que dura 10 años o una patente completa que dura 20, o derechos de autor o código de fuente o un trade secret y todo esto. Eh, la realidad, Liliana, es que cuando expira una patente, si estabas en lo que se llama el cutting edge, ¿no? Así como en la punta de lanza de la tecnología, si estabas ahí, después de 20 años ya todo es obsoleto. De hecho, después de 5 años ya todo es obsoleto, después de 10 años ya todo es obsoleto. Entonces, en realidad tienes que reinventarte, tienes que ir adecuando, tienes que ir modificando, tienes que generar nuevas patentes, tienes que ir generando nuevo valor, nueva propiedad intelectual alrededor de la que hayas generado primero. Duele que de repente pues, se acaba la patente y también te duele cuando te las invaden porque, como tú dices, le cambian dos, tres cosas y dicen, es diferente. Pues pregúntame a mí, tuvimos que demandar a Facebook y tuvimos que demandar a Sony. Así Facebook es. compró Oculus había invadido patentes, los tuvimos que demandar y Sony también invadió patentes con el PlayStation VR, tuvimos que demandarlos. Entonces, llegamos a un acuerdo con los dos, pero el juicio dura 4 años, o sea, duró 4 años y no sabes, brutal, fue brutal, muy costoso, pero aunque llegáramos a un acuerdo al final, pues no es un camino nice, o sea, es como irse por el empedrado y duele, ¿me entiendes? O sea, te desgastas mucho. Pero yo creo que hay dos extremos, ¿no? La propiedad intelectual protegida por un lado y la otra es el open source, donde todo lo que se genera es de libre uso, como por ejemplo Tesla, que de repente agarra sus patentes y sabes que las voy a dejar como libre uso para cualquiera, aquí están, y que las use el que quiera usarlas y adelante. Y hay quien dice, no, mis patentes son mis patentes, nadie las usa, aunque tengan mi permiso que casi no las van a usar. Entonces hay extremos y yo creo que la innovación no se puede ver frenada por temas legales. Eso me dolió mucho a mí, que la innovación se vea frenada por temas legales. Es un dolor como ingeniero tremendo, porque dices, oye, ¿por qué tengo que estarme peleando con un abogado? Y esto ya podría estar en el mercado, pero lo tenemos detenido todos porque estamos en medio de la demanda. O
sea, ¿por qué? Y estamos gastando dinero en vez de desarrollo tecnológico para las nuevas 27 generaciones de realidad virtual y aumentada. Estamos gastando en los 27 abogados que están peleándose diario con un gigante, ¿no? Entonces, yo creo que el tema legal viene a complicar a través de los modelos de licenciamiento y de regalías, que eso es realmente lo que sucede con las patentes. O sea, tienes una patente y le das una licencia de uso a alguien, o cobras regalías por el uso de la tecnología, o vendes las patentes. Pero ese proceso es legal, es un proceso de marco legal, no es un proceso tecnológico. La tecnología ya está, la patente ya está, te la dieron, la validaron expertos, peritos en la materia tecnológica que dijeron esto no existe y es único. Eso ya está validado. Pero cuando se convierte todo en un tema de negociación con abogados que quieren infringir la patente a través de un marco legal que le hacen un huequito y le cambian tres, eso molesta mucho y creo que frena la innovación y además desincentiva la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Mucha gente dice, no hombre, pues ¿para qué lo patenten si me lo van a invadir y luego ya todo lo que invertí ya lo perdí y entonces me quedo en cero y el otro salió ganando? Pues sí, efectivamente, o sea, eso es lo doloroso, que creo que la innovación no debería verse ensuciada con temas legales. Creo que la Total. innovación debería ser algo que todos promovamos, que todos desarrollemos. Y también hay muchos miedos, ¿eh? O sea, en la industria, ojalá que todo empresario dijera, oye, veo lo mismo que tú del futuro, vamos a apostarle, a invertirle y vamos a hacerlo hasta que jale. Yo tuve la fortuna de tener algunos socios que me apoyaron, pero ¿cuánta gente no encuentra socios capitalistas para que los en sus desarrollos? Y entonces hay mucho talento, mucha innovación, pero no hay apoyo financiero, se quedan sin gasolina y pues mejor se dedican a otra cosa o se dedican a algo seguro. Y eso frena la innovación. Entonces creo que es muy necesario que en países como México se destine más dinero a innovación, inversión en innovación tecnológica, ¿no? Tipo pues, lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que acá se encontré capital y cuando estaba en México me decían que estaba loco, que no había capital para eso, pues me fui. Y lo encontré en Estados Unidos y con mis socios y lo hicimos muy bien. O sea, pero Silicon Valley, pues por eso era Silicon Valley. Ahorita Silicon Valley está un poquito complicadón por todo lo que está pasando en California, pero antes, te puedo decir que antes del COVID, pues no había un igual al desarrollo tecnológico e innovación de Silicon Valley, ¿no? Que es un tema muy importante para poder llevar la tecnología y las innovaciones al mercado, ¿no? Y mientras más recursos tienes, más rápido lo llevas. Claro, sin duda. Y creo que aquí tú acabas de marcar dos puntos que, que de pronto nos hacen frenarnos como innovadores, ¿no? Uno, el David y Goliat. El pequeñito enfrentándote al grande que sabes que te va en algún momento te puede dar con todo, a pesar de que tú tengas la razón, dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo me enfrento? ¿No? Y creo que también eso va muy de la mano con tu resiliencia, con tu arrojo de decir, voy porque voy, y porque sé que lo puedo lograr, ¿no? Que de pronto a los emprendedores nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Eso lo marcaste muy bien. Y el otro, esta parte de los socios capitalistas, también va muy de la mano con la falta de educación financiera que en muchas de las ocasiones nos hace falta. Y cuando llegas con un socio capitalista, pues evidentemente quiere los retornos de inversión grandes y muy rápidos. Y tú nos acabas de dar una clase de que pueden pasar 15 años y el desarrollo de esta innovación sigue sin dar frutos o siguió sin dar frutos. Entonces se necesita mucha paciencia, confiar en el proyecto, confiar en la persona y para poder ir al siguiente nivel, ¿cierto? Correcto, correcto. O sea, llega el momento en que te da retorno, te da frutos, pero quizás no en la velocidad en la que querías. Y aunque sean grandes retornos, pasa tanto tiempo que de repente dices, híjole, apenas estoy recuperando los millones que invertí en esto, ¿no? Se convierte de repente, o sea, no es lo mismo tener un ingreso de 5 años comprando y vendiendo edificios, ¿verdad? Que la innovación tecnológica que puede depender de muchos factores externos que tarda hasta 10, 15 años en adoptarse.
Entonces, obviamente hay que ser un visionario inversionista para poder darse cuenta en dónde puedes invertir algo. Y sobre todo la misión es que la innovación no se detenga y dices, bueno, esto no sé cuándo va a funcionar, pero cuando funcione vamos a hacer un statement, vamos a hacer un estatuto que va a dejar claro que estamos haciendo algo bien. Entonces, aquí es donde viene el tema de enfrentarse contra Sansón, ¿no? O sea, te vas a enfrentar contra los grandes. Yo recuerdo tener reuniones de discusión de mi formato contra los formatos de empresas que tenían virtualmente recursos ilimitados de investigación y desarrollo comparados con los que yo tenía en ese momento. Entonces yo decía, híjole, estos me van a hacer polvo porque tienen 75 ingenieros, yo tengo 3 y medio. O sea, entonces era así como, no sé cómo lo vamos a hacer, pero ¿sabes qué sucede, Liliana? Lo que siempre le digo en las conferencias a los chicos, a los jóvenes, a las nuevas generaciones es, si tú tienes una idea y en tu cabeza hace sentido con todo lo que conoces y todo lo que entiendes, lo puedes ver claramente y con cada célula de tu cuerpo estás convencido de que tienes la razón, entonces no hay quien te detenga, ¿ok? Y entonces yo estaba así, y entonces yo decía, no, es que yo sé que estoy en lo correcto, y yo objetivamente analizaba las propuestas de las otras empresas grandes, y decía, pues tendrán todos los recursos del planeta y tendrán todos los ingenieros del mundo, pero lo mío es mejor, lo mío es superior, lo mío va a ser más grande, y va a ser mejor, y va a ser más práctico, y se va a vender más. Entonces, tú te apegas a lo que consideras correcto dentro de lo razonable y sigues insistiendo y de repente pues ya ellos mismos se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? No, sí, efectivamente, o sea, tú eres mejor, o sea, no sabíamos bien qué había detrás, pero ahora que lo vemos, sabes que es una maravilla, es increíble, nunca me lo imaginé así, es lo mejor que he visto y esto va a ser muy grande. Entonces, cuando pasa eso, la verdad sale a flote y la lógica y la razón y la ciencia y la tecnología y el conocimiento salen a flote. Y entonces recuerdo que pues había empresas que me decían, oye, ¿tú dónde estudiaste? Stanford, en Yale, en MIT. Yo, no, yo estudié en el ITESO, en México, en un lugar que se llama Tlaquepaque. A ver, digan Tlaquepaque y no podían decir Tlaquepaque. O sea, era como interesante, ¿no? O sea, darte cuenta que estudiaste lo suficiente para poderte poner al tú por tú a los guantes, ¿no? Y ganarles una batalla a ingenieros muy calificados, que no es que no sean calificados, pero aunque están muy calificados, no tuvieron la innovación o la creatividad para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone interesante. Y pues bueno, No, es como una montaña rusa interesante. totalmente apasionante porque pues esa pasión es la que te permite seguir, ¿no? Y que sabes que va a venir, vas ya en la cumbre y que puede venir un declive, pero que ese declive con toda la evolución que traes te va a llevar nuevamente a una nueva innovación, como bien dices. Em, Desde tu perspectiva, Manuel, ¿cuáles son los mayores desafíos y oportunidades eh, para la realidad virtual, la inteligencia emocional y todo esto que tú estás generando en el futuro? Mira, hay muchos retos, siempre va a haber retos, pero hay muchos retos el día de hoy. Realidad virtual y realidad aumentada, que ahorita vamos a hacer un mapeo de la realidad aumentada y la inteligencia artificial con las artes gráficas, ¿ok? Lo traigo aquí ya en la cabeza, Ok. pero eh, hay muchos retos porque para que algo se convierta en adopción masiva, tiene que tener buen precio, tiene que ser funcional, tiene que darte un beneficio percibido y cuantificable y tiene que ser compatible. Si tienes esas cuatro características, cualquier producto va a penetrar el mercado. Hoy en día, realidad virtual y realidad aumentada no tienen esas características. Por ejemplo, el Apple Vision Pro, que es un producto fenomenal, no es barato. El Oculus, que le invirtieron millones y millones y millones de dólares, que es digamos el que tiene más penetración de mercado, no es tan bueno. El Sony tiene su mercado limitado, nada más a la PlayStation. El, el Microsoft, los lentes de realidad aumentada de Microsoft, este,
no han sido tampoco adoptados por el precio que tiene, ¿no? El precio que tiene el HoloLens, se llama HoloLens. Pero todo el mundo tiene un teléfono celular. Y todo el mundo pudiera utilizar el teléfono celular para muchas cosas, para realidad aumentada, para realidad virtual. De hecho, fue una de las iniciativas que lanzamos ahí después, por ahí del 2014-2015. O sea, 3D y realidad virtual y realidad aumentada con un teléfono celular. Creo que por ahí va el camino, pero también tienes que tener una experiencia adecuada. Entonces, no todos los teléfonos son buenos, no todos los teléfonos son rápidos, no todos tienen el mismo desempeño. Estas cosas son muy intensivas en tema gráfico, entonces el teléfono puede ser que no dé el ancho, ¿no? Y de repente la experiencia no sea tan buena. Entonces, hay muchos temas que resolver con respecto al performance o la capacidad de procesamiento de los dispositivos. El peso, el consumo de energía. Hay muchos productos ahorita que los usas padrísimo durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero al minuto 29 te lo quieres quitar, te sudan los ojos, te sudan los párpados, te suda la frente, te cansa el cuello, te torciste el ojo, te duele el cerebro. O sea, porque están hechos de alguna manera no óptima, les falta mucha ergonomía, les falta mucha ciencia en el tema de estereoscopía. Eso pasó, por ejemplo, con los lentes de realidad virtual al principio. Había mucho contenido, y de tercera dimensión también, había mucho contenido que era mal generado. Era tan mal generado y no obedecía ninguna de las reglas de estereoscopía natural que cuando tú te los ponías te dolía la cabeza. Entonces la gente decía, no hombre, pagué un dineral para tener mis lentes 3D en la casa y me duele la cabeza, porque eran películas mal hechas. Pero veías Avatar y te encantaba. Veías películas de DreamWorks formidables, de Disney increíbles, pero veías otras películas de otras marcas y se veía horrible, te dolía la cabeza, te sentías mal y decías, no, olvídalo, no quiero esto. Y lo mismo pasó con realidad virtual para el teléfono celular. Había mucha gente que dijo, de aquí soy, voy a sacar contenido, hago contenido, y resulta que lo sacaban mal hecho. La gente se ponía el visor con su teléfono celular, se mareaban y decían, no, esto me marea, ¿para qué compré este aparato? Y Samsung sacó por ahí un aparato que se llama Samsung Gear VR, acabó en los escritorios y en los basureros y rematándose en eBay, ¿no? Porque pues no, nadie lo compraba, nadie lo usaba porque estaba mal hecho y el contenido estaba mal hecho. Entonces de repente pues todo estaba mal hecho y la gente no veía un valor, ni era cómodo, tampoco era barato, no era compatible porque nada más jalaba con el Samsung o con otro. Entonces todo eso bloquea, ¿no? Entonces hay esos retos, ¿no?, que te mencioné por vencer. Y en el momento en el que sea útil, en el que sea barato, en el que sea compatible, en el que sea cómodo, en ese momento se va a adoptar masivamente toda esta tecnología. Sin embargo, sí. No, hablando de realidad virtual y realidad aumentada, van muy de la mano. Ambas manejan lo que se llama geometría tridimensional estereoscópica. Realidad virtual genera imágenes en un mundo cerrado, nuevo, virtual, y realidad aumentada agrega imágenes a tu realidad en función de dónde te encuentras para que lo percibas con cierta profundidad, con cierta distancia, y pues ver de repente aquí con Apple Vision Pro, que es realidad aumentada, ves, y realidad virtual, ves pantallas flotando y ves, puedes jugar diferentes juegos de mesa y no existe nada más que la mesa. Y todo eso está muy padre, está cada vez mejor. O sea, Apple ha hecho un gran trabajo, como te decía, pero el precio no es tan bueno. Y realidad aumentada tiene un gran potencial educacional al mismo tiempo que realidad virtual también. Sí. Tiene un gran potencial de educación que no se ha aprovechado, que creo que no se le ha dado la importancia. Y si a mí me preguntas, realidad virtual y aumentada no son para ver zombies ni para andar en una montaña rusa o en una realidad aumentada andar buscando el Pokémon Go. O sea, creo que eso no es la aplicación correcta. Creo que la Killer App se llama, o sea, la aplicación que va a arrasar con todo, creo que va a ser educativa. En el momento en el que veamos el valor de la educación, de la aceleración en el proceso cognitivo humano cuando usemos estas herramientas, ahí vamos a ver el cambio tremendo de adopción masiva. Y realidad aumentada tiene mucho que ver con inteligencia artificial de alguna manera, porque son reconocimiento de patrones alrededor tuyo. O sea, saber que una mesa es una mesa para que puedas poner ahí arriba un juego de mesa. Saber que estás en un cuarto para saber dónde te puede poner las pantallas para que parezca que están dentro del cuarto.
tus manos que las mueves y las reconoce para saber si estás abriendo, cerrando, empujando, lo que sea que estás ahí, abriendo una puerta o subiendo el volumen, lo que sea, tiene que reconocer tus manos, es un reconocimiento de patrones, que es entre Machine Learning e inteligencia artificial también, y que hemos hecho muchas cosas en ese aspecto también con mis empresas, y que cuando hablamos de artes gráficas, hay un gran potencial de dar un salto de la impresión física a la realidad aumentada a través de markers, a través de imágenes, y por ahí tengo una gran socia, Maite Argüelles Armillán, junto con un gran socio, Guillermo Sanco, de una empresa que tenemos que se llama San Millán Productions en México, donde se han hecho muchas cosas de realidad virtual y aumentada. Entre ellas hicimos un gran proyecto para Tiempos de Reloj, de realidad aumentada, una revista de tiempos de reloj, que seguramente la conoces, muy bien hecha, extraordinaria revista. Bueno, pues hicimos un salto a realidad aumentada con gran éxito, de tal manera que veías el marker de la revista y te llevaba el reloj y lo veías aquí enfrente, ¿no? En tu teléfono celular o en tus visores, y lo veías como si estuvieras ahí, ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad para hacer ese puente de conexión entre lo impreso, con inteligencia artificial reconocer el patrón impreso, y con realidad aumentada y realidad virtual mostrar información. Y si estos libros fuesen educacionales, no un catálogo de relojes, pero si fuesen educacionales, pues lo apuntas y ves el sistema solar, lo apuntas y ves los vectores, lo apuntas y ves el cilindro, el volumen, el pentágono, el hexágono, el tetraedro, girando, las fórmulas matemáticas. Creo que hay un gran potencial en ese aspecto, y creo que las artes gráficas pudieran aportar mucho. Y lo mismo con el empaque, o sea, si tienes algo empacado con realidad aumentada, puedes ver lo que hay adentro sin abrirla, ¿no? O sea, apuntas a la caja y sabe que es una caja, ve los códigos, ve el código QR o el marker, y de repente ya sabes lo que hay adentro de la caja sin abrirla, ¿no? Ah, mira, este es el producto, lo puedes rotar, lo puedes ver, no tuviste que abrir la caja. Es un ejemplo. Oye, y para ir cerrando, esto, o sea, creo que nos va a faltar tiempo para poder platicar de esto, pero eh, tú haces mención de estos marcadores que en algún momento, pues ya los hemos mostrado también nosotros para tener esta vinculación de lo impreso con la realidad virtual. Y tú hablabas de competencias y hablabas de ISOs, y para eso se necesita generar comités dentro de las industrias para bajar cierta metodología y que se lleve de determinada manera. Si en algún momento dado pudiéramos contar contigo para generar ese comité para la industria gráfica, sería genial, porque sería ese paso que faltaría para terminar de dar esa evolución. Y qué mejor que, pues, cumpliendo 485 años la industria gráfica, hoy evolucione de manera cuántica, ¿no? Entonces, me encantaría que lo pudiéramos Sí, hacer juntos. claro, claro, con gusto. Mira, sería padrísimo. Sí hay que amarrar muchas cosas, porque si vas a generar un contenido, quieres que ese contenido llegue al mayor número de lugares posible. Si tu impresión la vas a hacer inteligente y con realidad aumentada, quieres que todo el mundo la pueda ver. Y para que todo el mundo la pueda ver, debe haber estándares de uso en aplicaciones, en programas, en plataformas, en dispositivos, para que la experiencia sea la misma y sea buena, y puedas gozar esa experiencia de ver algo que no está ahí físicamente porque lo veas, pero que tengas un desempeño adecuado, y habrá que meter estándares y habrá que hacer una serie de labores interesantes. Pero también es importante mencionar que hay que empezar haciéndolo. O sea, yo invitaría a la industria gráfica a que empiecen ya a hacer pruebas de esto, y ya después vemos por cuál método o con qué plataforma lo hacemos, ¿no? Porque hay muchas plataformas. ¿Ok? Sería interesante empezar a hacer pruebas, invitar a toda la industria gráfica a hacer pruebas de esto, porque hay un gran beneficio para el consumidor final en obtener este tipo de información aumentada a partir de la empresa. Que la empresa ahí va a estar, la calidad litográfica ahí va a estar, pero la información se puede aumentar muy, muy interesantemente con todo esto. Y por un lado es la realidad aumentada, pero por la otra también hablamos hasta de impresiones 3D. O sea, que de una impresión puedas, no sé, escanear la información, verla del arte gráfica, y que de ahí puedas mandarlo a imprimir en tu impresora 3D, y el producto que ves lo imprima
a partir de lo que ves, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en artes gráficas y creo que, como tú dijiste al principio, está evolucionando, se está redefiniendo muchas cosas que parten de la industria gráfica, ¿no? Y hay un gran potencial y con mucho gusto, si hay que participar en estos procesos de estándar y de demos y pruebas de concepto, con mucho gusto pues, lo podemos ver para invitar a todos a los que quieran empezar a hacer pruebas y nosotros les decimos en la parte tecnológica cómo hacerlo y Genial. en la parte de impresión y hacer un buen match, ¿no? Genial, pues nosotros en Grupo Alpes estamos totalmente abiertos para seguir desarrollando esta parte que pues también, al igual que tú, empezamos hace 12 años con estos marcadores, pero por una u otra razón no hemos encontrado ese match que sin duda tú lo tienes, ¿no? Y pues bueno, em, si tuvieras que elegir, ¿cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora? ¿Qué me contestarías? Mis hijos. Sí, 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 mis hijos. Estoy muy orgulloso de mis hijos. Son una maravilla, los hijos son una maravilla. Y me llenan de satisfacciones diario. Pero hablando de logros tecnológicos, por ejemplo, yo creo que una de mis iniciativas, mi última iniciativa se llama Aileen. Es una Ujú. máquina de inteligencia artificial que empecé a hacer también hace muchos años, trabajando precisamente para Northrop Grumman, en la compañía aeroespacial. Ahí hice el primer sistema de reconocimiento de patrones de imagen y de reconocimiento de objetos, se llama Object Segmentation o segmentación de objetos de cámara. Entonces me acuerdo hace muchas veces empezar a ver cómo reconocer lo que estaba viendo un avión no tripulado del otro lado del mundo y que tomara decisiones en forma autónoma, inteligente y que reconociera las cosas para tomar una decisión. Y cuando hice ese sistema me di cuenta del potencial de las redes neurales, que es la esencia de inteligencia artificial. Y Ok. pues esto fue en el 2007, imagínate, hace, ¿qué? Ah, hace De 17 14, años. 17 años, imagínate. Entonces, empecé haciendo inteligencia artificial y mi última iniciativa se llama Aileen. La empecé pues, desde entonces, hace 17 años, ha ido evolucionando. Es una máquina de inteligencia artificial neuronal eh, que la hice pues antes de que existiera ChatGPT y OpenAI y todas estas iniciativas de inteligencia artificial y ya estamos haciendo nosotros. Entonces, se llama Aileen, quiere decir Artificial Intelligence Logical Electronic Emulation Neural Network o red neuronal de emulación electrónica de inteligencia artificial lógica, ¿no? Entonces, creo que ese es mi más grande logro, el haber hecho Aileen desde hace tiempo y que hoy Aileen tiene la capacidad de reconocer imágenes, audio, objetos, patrones de datos, de información, de imágenes de cualquier tipo. Y bueno, ha resultado muy interesante. Y creo que ese es mi mayor logro porque es la integración de todo lo que aprendí durante toda mi vida en todas las disciplinas que he podido tener. Que ahí mezclo matemáticas con imágenes, con óptica, con trigonometría, con volumen, con segmentación, con filtros gaussianos de Laplace, con transformadas discretas de coseno, con transformadas de Fourier, pero con sigmoides para la identificación de la fórmula de lo que ve Aileen o lo que escucha Aileen o de lo que reconoce Aileen. Y es la integración de todo lo que he aprendido en mi vida de electrónica y de software. Creo que es un gran logro. Es muy interesante lo que puede hacer Aileen ahorita y le das datos de cualquier empresa y se convierte en el usuario o el empleado de la compañía más inteligente que te puedas imaginar. Sabe todo de tu empresa, le preguntas lo que quieras, te contesta lo que quieras, te recomienda todo, te ayuda a tomar decisiones, te dice qué hacer y qué no hacer. Está muy padre. Y O sea, sin duda esto genera un impacto en la sociedad y en empresas y en todo. sí, sí, sí. La idea es que teniendo a Aileen tomas mejores decisiones, ¿no? O sea, yo hice a Aileen para que tomara un avión decisiones de por dónde irse para no chocar reconociendo lo que veía. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que agarro a Aileen para que detecte dónde está la empresa, hacia dónde va la empresa, de dónde viene la empresa y qué necesita hacer para llegar al éxito sin chocar, ¿no? Sin estamparse, sin caer en temas
falta de liquidez o falta de rentabilidad, oportunidades de crecimiento, de expansión y todo eso, ¿no? Entonces está muy Ay, padre. por ahí hay una frase que dice que los problemas se resuelven en un nivel mayor del que fueron creados. Correcto. Yo creo que como seres, o al menos a mí, como ser humano, me ha costado muchos años el resolver ciertos problemas porque no sabes que no sabes, Ujú, ujú. porque no tienes un contexto que te lleve a ir arriba de esos Mm. problemas que generaste. Entonces, esta parte de Aileen, pues te puede servir de manera funcional para estar rebotando ideas, para estar diciendo, ok, yo creo que es esto, pero mi razonamiento, mi apasionamiento me dice que es por aquí, pero la inteligencia artificial me dice no, o tal vez sí, pero tómate tus debidas Claro, precauciones, exacto. ¿no? Así es, Es, porque finalmente, fíjate, somos humanos y somos capaces de tomar decisiones en función de múltiples factores, pero cuando se trata de tantos factores, de tantas variables, de tantas áreas, de múltiples disciplinas, tenemos un límite. Y la inteligencia artificial resulta interesante. Cuando haces eso, le puedes dar una tarea a inteligencia artificial y tareas que hubieran sido humanamente imposibles de determinar, de resolver o de analizar, pues Aileen las analiza muy rápido, ¿no? Como lo hacía para volar un avión en tiempo real sin intervención humana. Pues son cientos de variables y actuadores y sensores, ¿no? Ah, pues aquí lo mismo con una empresa o con un gobierno, con toda una ciudad, si quieres. O sea, no importa qué le des, es capaz de procesarlo. Entonces, creo que yo lo que hice Aileen fue porque, ¿te acuerdas? Bueno, te digo que lo hice por ahí el 2007 con Northrop Grumman, pero ¿te acuerdas que en el 2008 hubo un colapso tremendo financiero a nivel mundial y bueno, sí, Grecia se declaró en quiebra, Detroit se declaró en quiebra? Y yo decía, ¿cómo es posible que Grecia, donde de los griegos, de Platón, de Aristóteles, de Arquímedes, que de ahí viene todo el conocimiento, esté en quiebra? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces dices, bueno, pues pudo ser mil cosas, falta de información, falta de capacidad de análisis, decisiones polarizadas, subjetivas, partidistas o hasta corrupción. Pudieron ser mil factores. Entonces, mejor que me pregunté a mí mismo, dije, bueno, si puedo hacer que un avión vuele solo, ¿por qué no puedo hacer que tome decisiones para que una ciudad no se declare en quiebra como Detroit o un país como Grecia no se declare en quiebra? A lo mejor pudo haber visto todos estos patrones de caída y los pudo haber prevenido antes de que pasaran y modificar su trayectoria y tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces ahí empecé Aileen, ahí fue cuando empecé Aileen y la marca la registré por ahí del 2012. Te digo que no existía ni OpenAI ni ChatGPT. Estuvo interesante porque dije, ya, esto va a ser el futuro, así como vi lo de 3D y realidad virtual en el 99 y se tardó 15 años. Ah, pues en el 2007, 2012 dije esto, 15 años va a ser lo máximo, ¿no? Entonces, pues ya lo vemos ahorita en todos lados, inteligencia artificial va para allá. Creo que hay mucho potencial y mi teoría es que si todas las empresas tuvieran un Aileen, todas podrían tomar mejores decisiones. Si tomamos mejores decisiones, las empresas podrían ser más prósperas, más rentables. Y si son más rentables, a lo mejor crecen. Y si crecen, dan más trabajo. Y si dan más trabajo, derraman más riqueza. Y si derraman más riqueza, tenemos una sociedad que tiene los recursos y las oportunidades que donde no se necesita pensar en hacer vagancias, ni maldades, ni crímenes, ni corrupciones, y entonces mejoramos la tela social de México, ¿no? Entonces creo que le estoy apostando mucho a eso. Espero no estar equivocado y espero estar en lo correcto y que pronto todo esto se dé de tal manera que podamos demostrar que el uso de inteligencia artificial para los negocios nos va a permitir ser un mejor país. sin duda. Y vas a generar movilidad social para esos emprendedores que de cada 100 inician una empresa cada año, 95 mueren y solamente 5 pasan o sobreviven los primeros 5 años. Y Ujú. de esos 5, solo uno pasa a la segunda generación o incluso hasta la tercera. Entonces, tú aquí estás generando un efecto de garantizar que las empresas continúen. Y ahora sí, Manuel, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quien nos escucha, nuestra audiencia, a nuestros titanes del empaque?
para que sepan que no le deben de tener miedo a la realidad virtual y que al contrario, que van a generar un beneficio en nuestra vida y en nuestro planeta. Claro, mira, yo los invitaría a todos a que no tengan miedo a innovar, que apoyen las nuevas iniciativas tecnológicas cuando encuentren un modelo de negocio que les beneficie, les haga ser mejores empresas y que lo apoyen. Porque muchas veces estamos en un área de confort donde lo que tenemos funciona y como funciona, funciona bien, suficientemente bien para no explorar nuevos caminos. Y eso está bien, funciona muy bien, pero ante un mundo competitivo y ante un entorno dinámico como el que estamos viviendo, es importante acelerar. Y para acelerar necesitas hacer las cosas un poco diferente de como las venidas haciendo constantemente, porque estás a una velocidad constante. Pues, tienes que acelerar. Y para acelerar, la vía es la innovación, el adoptar tecnologías de todo tipo, la digitalización, automatización de procesos, robótica, también muy importante, robótica, automatización robótica, sensores, PLCs, por un lado, por el otro, sistemas, plataformas, controles, tiempo real, estar en la nube, estar conectados desde todos los procesos, desde la A hasta la Z. Después viene el cómo llevar a cabo ese salto de lo impreso a lo virtual, ¿no? Con realidad aumentada, realidad virtual, que enriquezcan el valor de la impresión o del empaque para que el usuario tenga mejores decisiones, pueda tomar mejores decisiones y pueda optimizar sus procesos de negocio. Y ahí es donde se empieza a ver las ventajas de la innovación en las mejores de eficiencia, cómo incrementar la eficiencia, reducir los costos, aumentar los profits, las ganancias, mejorar los tiempos de respuesta. Todo esto es a través de innovación, es a través de tecnología. Que no tengan miedo a innovar, y también los invito a que apoyen a estas empresas que están innovando, a que les ofrezcan soluciones que les permitan a ellos mejorar, ¿no? Entonces es importante eso. Creo que las artes gráficas y el empaque, te digo, ahí van a estar, siempre van a estar. Es increíble, pero cada vez hay mejores técnicas de impresión, cada vez hay más calidad en los empaques. Tenemos que hablar de algo que sea sostenible, sustentable, reutilizar, reusar, reciclar. Todo esto es muy, muy importante en el tema de papel y de impresión y de cajas. Y apoyados en la tecnología y la innovación y la inteligencia artificial, tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, los invito a que innoven, que no tengan miedo de innovar, que apoyen la innovación en sus procesos de negocio con robótica, sistemas, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D también, y finalmente inteligencia artificial, ¿no? Genial, genial, Manuel. Nos acaba de dar no una clase, toda una maestría en una hora. Te agradecemos, creo que hay muchos temas que desarrollar y que checar cómo los podemos aplicar en la industria gráfica, porque al final yo tengo la firmeza de que todo esto que nos está haciendo evolucionar justo es eso, un paso adelante. Y a la industria gráfica no lo va a matar la tecnología, sí lo va a matar el que no haya árboles. Entonces, ese es un tema para después. Manuel, te agradezco enormemente, te dejo y que tengas un excelente día. Gracias igualmente, Liliana, gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast. Saludos a toda la audiencia y felicidades por el podcast, y a todos de nuevo los invito a innovar, ¿ok? Gracias, Liliana. Manuel. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.